En el caso del botón eliminar, bueno, es muy parecido tal vez al ejercicio que hicimos anteriormente. ¿Recuerdan el ejercicio del check listbox y del listbox? Pues es muy parecido. Hacemos doble clic sobre el botón eliminar para poder acceder al código. Vamos a programar en el evento clic del botón eliminar. Ok, entonces lo único que hay que tener en cuenta es hacer el recorrido de los elementos desde la última posición hasta la primera, en orden reverso. Entonces vamos a seleccionar o vamos a recorrer los elementos seleccionados con -1 hasta 0 y que vaya disminuyendo en 1. De esa forma vamos a empezar a hacer el recorrido del ListView, datos, .items, para empezar a eliminarlos, remove, y vamos a eliminar los elementos seleccionados en la posición en la que se encuentra recorriendo el for. Listo. Vamos a probar. Vamos a ejecutar. Aquí está. Buscamos y vamos a eliminar. Ahí está. Ya lo está haciendo. Claro que esto se vería mejor con acceso a base de datos, pero como todavía no estamos en esa parte, ya lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos cuando estemos por ADO. Vamos a agregarle algo nuevo a nuestro ListView. Vamos a agrupar lo que ya tenemos, la información que nosotros tenemos acá. Vamos a agrupar por cantante. Ok, vamos a hacer agrupaciones dentro del ListView. Entonces para ello vamos a hacerlo dentro del botón buscar. Vamos a tener que agregar una pequeña porción de código aquí al final, donde nos permita agrupar el ListView por cantante. Entonces vamos a crear dos variables. Lo voy a llamar grupo actual G actual, de tipo cadena, el cual va a tener un inicio vacío. String.empty va a iniciar vacío. Y voy a crear un grupo de tipo ListView group. Aquí estoy creando una variable y está haciendo la clase ListView group. Estoy creando un grupo dentro del ListView. Ahora tengo que hacer el recorrido de los elementos que ya existen dentro del ListView. Por cada vez que hago un clic en buscar, va a cargar estos elementos que hemos creado anteriormente, ¿no? De acuerdo al género seleccionado, ¿no? Va a cargar, por ejemplo, en salsa, Tito Nieves y canciones de Oscar de León. Entonces tenemos que hacer un recorrido de esos elementos para poder agruparlos después, de verificar cuál es el cantante, crear el grupo, luego agregar las filas al grupo que le pertenece. Entonces vamos a hacer un recorrido for each LB de tipo ListView item. O sea, voy a recorrer fila por fila ListView item. Que se encuentran dentro del ListView datos. Fila por fila voy a ir recorriendo. Entonces luego tengo que hacer una verificación. Voy a hacer una verificación si el ListView item, es decir, si en la columna
0, o sea el cantante, es diferente de vacío, en este caso para el primero, el G actual, el primer elemento. Entonces, si el primero que encuentro es Tito Nieves, por ejemplo, verifico que es diferente de vacío. Si es diferente, entonces voy a crear el grupo. Voy a crear el grupo llamado Tito Nieves. Recuerden que lo voy a agrupar por nombre de cantante. Entonces el grupo va a tener como nombre el nombre del cantante. ListView Group, donde le especifico el ítem o el nombre del elemento. .text. De esta manera el grupo va a tener como nombre Tito Nieves. Luego ese nombre Tito Nieves lo guardo en la cadena grupo actual para tenerlo como referencia más adelante. Entonces, y luego en ListView datos .groups adiciono el grupo que acabo de crear. ¿Okay? Entonces creo el grupo y adiciono el grupo al ListView datos. Eso lo tengo que hacer fila por fila, verificar fila por fila. Bueno, aquí una desventaja es que esto solamente va a funcionar siempre y cuando los elementos estén ordenados por nombre, lógicamente, ¿no? Es una desventaja de esta parte del código, pero como les dije, esto se ve mejor tal vez con acceso a base de datos, pero vamos a hacer el ejemplo correspondiente sin base de datos, lógicamente. Entonces voy a crear una fila, un item as new ListView item. ¿Para qué creo esto? Es para agregar dentro del grupo las filas que le corresponden. Entonces, al momento de crear un nuevo ListView, le damos el encabezado, o sea, en la columna 0, la primera columna va a estar vacía, para que ya no se repita el nombre Tito Nieves, en este caso, no en el primero que encuentre. Items.subItems, voy a adicionar el resto de filas, el resto de columnas al item. LB subItems, que es el ListView item, en la posición 1, porque el 0 ya está vacío, .text. Así agregamos uno por uno. No son 5 columnas. Está nombre, cantante, álbum, cantante, duración y año. Ahí están las 5 columnas. Y por último vamos a agregar esta fila al grupo que le corresponde. Group, es el ítem o la fila que acabamos de crear, vamos a agregar al grupo que le corresponde. El grupo, en este caso, Tito Nieves, supongamos que sea el primero. Luego tenemos que agregar el ítem, la fila al ListView. Esto lo hemos visto antes. Pues agregamos el ListView item al ListView. Y por último borramos los datos o el dato actual en que está recorriendo el ListView.
digamos que para que ustedes tengan una idea más clara de cómo va a funcionar esto, aquí he preparado un bloc de notas. Nosotros tenemos aquí estos elementos que representan los elementos del list view. ¿Cómo va a funcionar? Es decir, lo primero que va a ser el recorrido de todos los elementos, ¿no? Uno por uno, y va a capturar el primer grupo o el primer elemento, primera columna del list view. Por ejemplo, lo que va a hacer es encontró Tito Nieves y lo va a copiar acá al último, y luego lo que va a hacer es copiar el resto de columnas a la orden o en el dato que le corresponde, ¿no? Sigue recorriendo y copia el segundo, así, de tal manera de que se crea el grupo aquí y debajo los datos que le corresponden. Sigue recorriendo y lo va colocando aquí. Ahí está. Y cada vez que copia un elemento o una fila, lo que hace es borrarla. Lo copia y lo borra. De tal manera que al final nosotros tengamos algo como esto, ¿no? Así. Vamos a ejecutar el ejercicio, formulario. Verán ustedes de que voy a darle clic en buscar. Ahí está. Ahora sí, encuentra el grupo, creo el grupo, y dentro del grupo están los nombres que le corresponden o los datos que le corresponden. Igual para rock, busco, ahí está, de la misma manera, y el eliminar sigue funcionando sin ningún problema.